es el impuesto de registro? Es un gravamen que se paga por la inscripción de los actos, contratos o negocios jurídicos documentales que por normas legales deben registrarse ante la Oficina de Instrumentos Públicos o las cámaras de comercio. Recordemos que ese impuesto está destinado exclusivamente a los departamentos y al Distrito Capital. Además, la tarifa es fijada por la Asamblea Departamental y la base gravable está constituida por el valor incorporado en dicho documento. En el video conversatorio de hoy hablaremos de los resultados financieros del Departamento de Bolívar. Es decir, evaluaremos muy de cerca la gestión administrativa y fiscal que ha venido realizando nuestro gobernador, el señor Domecq Turbay Paz. Bienvenidos. Bolívar se avanza Bolívar. Bolívar se avanza Bolívar. Bolívar, sí. El departamento de Bolívar es uno de los departamentos que forman la República de Colombia. Su capital es Cartagena de Indias, principal destino turístico del país. Con unos 2.146.696 habitantes, es el quinto departamento más poblado. Fue uno de los 9 estados originales de los Estados Unidos de Colombia. El departamento lleva su nombre en honor a nuestro libertador Simón Bolívar. Está conformado por 46 municipios, incluyendo los distritos de Cartagena y Santa Cruz de Monpós. Entre los atractivos turísticos del departamento de Bolívar están Cartagena de Indias, caracterizada por su riqueza arquitectónica de estilo colonial, en donde sobresale el castillo de San Felipe de Barajas, la parte amurallada de la ciudad, el Cerro de la Popa, el Palacio de la Inquisición y otras construcciones coloniales y de comienzo del siglo, como las del barrio Manga. Su actual gobernador, el señor Domecq José Turbay Paz, abogado de la Universidad de Cartagena, que con su eslogan de gobierno Bolívar sí avanza, viene desempeñándose en el cargo desde el 1 de enero del 2016 en reemplazo del señor Juan Carlos Gozaín. Bueno, a continuación vamos a analizar varias gráficas en donde mostraremos las principales fuentes de ingresos del departamento de Bolívar y las compararemos con relación a los últimos 5 años. Empecemos hablando del impuesto al consumo de licores. Observemos cómo ha sido la tendencia de esta importante fuente de ingresos. Observen ustedes que 2016, digamos, se presentó el pico más bajo. De hecho, fue el primer año del gobernador. El departamento ya acá tuvo una baja importante por ahí de unos 10.000 millones de pesos. Posteriormente, en el 2017 se presentó un incremento del 231%, un incremento bastante importante, lo que representó alrededor de 50.000 millones de pesos, y en 2018 nuevamente caen. Es decir, la tendencia no ha sido consistente, no ha sido al alza en los últimos 5 años. Se presentan altibajos, lo cual no es muy bueno. En términos generales, la tendencia debería ser alcista, insisto, una tendencia alcista. Miremos este impuesto en el departamento del Atlántico para ver cómo fue el comportamiento. Miremos a ver cómo le fue al señor Eduardo Verano. Y bueno, lo que hablábamos, podemos observar que la tendencia es una tendencia alcista y consistente, y de hecho presenta incrementos de más de 2 dígitos en cada año. Es decir, el departamento del Atlántico sí estuvo gestionando muy bien esta parte del impuesto al consumo de licores y presentó un excelente desempeño. Sigamos entonces, para no irnos a otro departamento, quedémonos en Bolívar analizando las fuentes de ingresos, a ver cómo nos fue. Miremos el impuesto al consumo de la cerveza. Este impuesto, de hecho, pueden observar que representa una cifra importante.
Entonces podemos observar de que en 2018 también se presentó una baja del 11% al pasar de 139.433 millones a 124.156 millones. Estamos hablando de algo así como de 15.000 millones de pesos que se bajó el impuesto al consumo de la cerveza. El impuesto a la venta de cerveza del 8%. También se presentó una baja en el último año. El departamento pasó de registrar 32.831 millones a 27.494 millones. Estamos hablando de algo así como unos 5.000 millones de pesos que impactaron en el impuesto a la venta de la cerveza. Sigamos analizando, en este caso el impuesto al consumo del tabaco. Este rubro representa cifras importantes también. Si ustedes analizan, en 2017 estábamos en 32.094 millones. Sin embargo, en 2018 ya estamos hablando de una caída de más del 50%. Pasamos de 32.094 millones a 15.744 millones. Muy mal el tema de los ingresos fiscales, que seguramente se va a ver reflejado en esta gráfica en una caída. Miremos a ver cómo estuvo efectivamente. Acá está la caída. Estamos hablando de que el departamento pasó de registrar 421.720 millones de pesos a reportar 377.099 millones de pesos. Estamos hablando de algo así como unos 50.000 millones de pesos en términos generales para la parte de los ingresos fiscales. No le fue muy bien al gobernador de Bolívar en materia de ingresos fiscales. Miremos cómo le fue al vecino, es decir, al Departamento del Atlántico, en esta materia, para hacernos una idea cómo, digamos, estuvimos, si estuvimos a la altura o estuvimos rezagados. Bueno, fíjense que el comportamiento en el Departamento del Atlántico fue bastante consistente. Estamos hablando de incrementos de más de 2 dígitos en cada año, y por lo menos acá estamos hablando de que el Departamento del Atlántico duplicó en términos de ingresos fiscales al Departamento de Bolívar. Allá se reportaron ingresos fiscales por 771.675 millones de pesos. Analicemos cómo fue el comportamiento de las transferencias del Sistema General de Participaciones para el Departamento de Bolívar. Podemos observar que han venido al alza. Ya el departamento en 2019 debería empezar a registrar transferencias del SGP por más de 1 billón de pesos. Estamos hablando de billón con B de Bogotá. Entonces, la tendencia ha sido muy buena. El departamento presentó en términos generales buen comportamiento en materia de transferencias del SGP. Ahora analicemos el tema de la dependencia económica. Recordemos que este indicador lo mide año a año el Departamento Nacional de Planeación. Esto quiere decir de que del total de los ingresos del departamento, el 59% en el caso de 2014 representaron transferencias del SGP. Observen ustedes que en el 2018, un año demasiado malo para el gobernador, estamos hablando de que de 1,3 billones de pesos que el departamento registró en ingresos, el 72% correspondieron a transferencias del SGP, ¿sí? Es decir, pues estamos hablando que el departamento está produciendo alrededor de 28% de sus ingresos, mientras que el 72% vienen vía transferencias del SGP, un indicador bastante malo. Y de hecho pueden analizar de que es el peor en los últimos 5 años, es decir, 2018 fue un mal año tanto en ingresos fiscales como en indicadores. Es muy probable que no nos vaya muy bien en la calificación del Departamento Nacional de Planeación. Observemos cómo se comportó el indicador de dependencia económica en el Departamento del Atlántico. Estamos hablando de que el Departamento del Atlántico tiene un muy buen indicador de dependencia, es decir, de 1,3 billones de pesos que registraron en ingresos. El 42% corresponde a transferencias del SGP, es decir, más del 50% de sus ingresos son ingresos propios. ¿Cómo se podría interpretar esto? Digamos, el departamento no es tan dependiente de la nación como sí lo es el Departamento de Bolívar. Muy buen indicador de dependencia económica para el Departamento del Atlántico. Analicemos entonces ahora sí el comportamiento, un comparativo más bien de los ingresos fiscales del Atlántico con los ingresos fiscales del Departamento de Bolívar. Observen ustedes el crecimiento constante y permanente de los ingresos del Departamento del Atlántico, mientras que el Departamento de Bolívar sí, la verdad, se ha quedado bastante rezagado. Es más, ya la tendencia a partir de 2018 empieza a ser a la baja. Entonces, pila, señor gobernador, con los ingresos fiscales están bastante caídos.
En primer lugar, lo que podemos concluir una vez observados los ingresos de la vigencia 2018 son tres cosas. 1. Ingresos fiscales bastante rezagados y con tendencia a la baja. En 2018 disminuyeron en un 11%. 2. El indicador de dependencia económica se posiciona como el peor en los últimos 5 años al quedar ubicado en un 72%. Y 3. No se evidencia incrementos importantes en cada uno de los años analizados. Hay que apretar las tuercas al secretario de Hacienda. No es tanto ir a la asamblea y decir cuánto se recaudó. Ahora, las recomendaciones por supuesto se las dejamos a los asesores del gobernador, quienes supongo están al tanto de estos resultados financieros en materia de ingresos. Observando estos números, creemos que el departamento seguirá descendiendo en el ranking del Departamento Nacional de Planeación, que sale a mediados del presente año. Bueno, entonces ahora vamos a analizar los gastos de la Gobernación de Bolívar y vamos a hacer el mismo comparativo en los últimos 5 años. Empecemos hablando de los gastos de funcionamiento. Observemos que las gráficas azules son los gastos de funcionamiento y las barras verdes son los ingresos fiscales. En teoría, los ingresos fiscales deberían ser suficientes para cubrir los gastos de funcionamiento de todo ente territorial, pero la Gobernación de Bolívar parece ser que tiene invertida esa ecuación, es decir, los gastos de funcionamiento son excesivamente altos si los comparamos con los ingresos fiscales de cada año. Observen cómo ha sido el comportamiento de los ingresos fiscales, en realidad han estado bastante rezagados, pero los gastos sí, digamos, presentan una tendencia al alza. Es más, en 2018 se presentaron los gastos de funcionamiento más altos en los últimos 5 años. Podemos concluir de que esos gastos de funcionamiento prácticamente duplicaron los ingresos fiscales que reportó el departamento de Bolívar. Miremos este mismo análisis con el departamento del Atlántico, a ver qué tal están ellos en la materia. Observen ustedes que los ingresos fiscales han estado al alza, como lo hablamos en el primer análisis que hicimos del tema de los ingresos. Los gastos de funcionamiento pues han estado un poco, digamos, inestables, han bajado, han subido, pero 2018 en términos generales se presentó un buen desempeño en materia de gastos de funcionamiento, es decir, los ingresos fiscales cubrieron la totalidad de los gastos de funcionamiento del departamento del Atlántico. Analicemos en este caso cómo se comportó el déficit de funcionamiento. El departamento de Bolívar ha presentado déficit de funcionamiento. Esto quiere decir de que los ingresos no han sido lo suficiente para cubrir sus gastos de funcionamiento y se puede observar que en 2018 se registra el mayor déficit de funcionamiento de los últimos 5 años. Estamos hablando de que el departamento necesita 279.037 millones de pesos para cubrir los gastos de funcionamiento. Tienen que aumentar en cierta medida pues, sus ingresos propios porque pues, no les alcanza para cubrir los gastos de funcionamiento o de otra forma pues, bajar los gastos de funcionamiento que los tiene excesivos. Este mismo análisis lo hicimos para el departamento del Atlántico. Observemos que en el último año se presentó un superávit de 153.616 millones de pesos como consecuencia de haber controlado esos gastos de funcionamiento. Seguramente estos valores se van a ver reflejados en inversión social. ¿Ok? Entonces, el tema de gastos de funcionamiento del departamento de Bolívar, insisto, ha estado demasiado descontrolado. En esta gráfica les presento el porcentaje de gastos de inversión social que ha realizado el departamento de Bolívar en los últimos 5 años. Observen ustedes que del total de 1,3 billones de pesos gastados, el 51%, es decir, la mitad, correspondió a gastos de inversión social. Este indicador podemos observar que ha sido el más bajo en los últimos 5 años. Si los comparamos, aquí está 58% en 2014, 63% en 2015, 59% en 2016 y 62% en 2017. 51%, el más bajo en los últimos 5 años. Observemos cómo fue el comportamiento de las deudas o de los pasivos y de las deudas financieras que tiene el departamento de Bolívar. Las deudas financieras podemos observar de que por lo menos en 2018 corresponden al 6% del total de estos 2,1 billones de pesos. Se subió bastante la deuda o los pasivos para el departamento de Bolívar. Ojo con este tema porque ya el endeudamiento del municipio
pasó de un 34% a un 74%, si no estoy mal, a raíz de este incremento considerable en la deuda. Se podría decir que casi se triplica el tema de la deuda. No sabemos qué pudo haber pasado, pero el tema de la deuda ya se empieza a descontrolar. Miremos cómo fue el comportamiento de las deudas en el departamento del Atlántico para hacernos una idea de cómo estamos. Entonces podemos observar que también se han venido incrementando, pero en el departamento del Atlántico las deudas a 2018 son menores que el departamento de Bolívar. Estamos hablando de 1,6 billones, mientras que nosotros estamos superando los 2 billones de pesos. Entonces, importante esto acá, digamos, para compararlos con el departamento de Bolívar. Estamos muy por encima de las deudas con respecto al departamento del Atlántico. En esta gráfica analizo cómo ha sido el comportamiento de los gastos de funcionamiento tanto de Bolívar como del Atlántico en los últimos 5 años. Observen ustedes que en 2018 el departamento de Bolívar gastó más que el departamento del Atlántico en gastos de funcionamiento. Estamos hablando de que se mantuvo, digamos, por encima del departamento del Atlántico, lo cual quiere decir de que, insisto nuevamente, pues, los gastos de funcionamiento están elevados. Lo más relevante que aconteció durante el año 2018 en materia de gastos se pueden resumir en los siguientes puntos. 1. Gastos de funcionamiento excesivos y en constante crecimiento. 2. El porcentaje de gastos de inversión social, los más bajos durante los últimos 5 años, al pasar de un 62% a un 51% en 2018. Y 3. El índice de endeudamiento pasó del 34% en 2017 al 74% en 2018 y se convierte en uno de los más altos en los últimos 5 años. Las recomendaciones nuevamente se las dejamos a los asesores del gobernador, quienes seguramente están trabajando para mejorar los resultados financieros en materia de gastos. Por lo demás, creemos que las gráficas hablan por sí solas. Hay que trabajar seriamente para poder mejorar la salud financiera del departamento de Bolívar. Veedores, ha sido un enorme placer compartir con ustedes este breve análisis de los resultados financieros del departamento de Bolívar. Agradecemos a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Estamos sorprendidos porque cada día son más personas las que nos siguen. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dar clic en la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videoconversatorios. Te dejamos el link de los estados financieros reportados por el departamento de Bolívar con corte a 31 de diciembre de 2018. Hasta una próxima oportunidad.